analizarla. ¿Cuál es el gran elemento que existe hoy en día, que marca un nuevo paradigma político? Pues es el fenómeno de la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. La globalización es un fenómeno maravilloso que hace que usted y yo estemos hablando a pesar de que tenemos un océano entre medias. La globalización es un fenómeno maravilloso que hace que los libros que yo veo detrás de usted, pues a lo mejor no los ha comprado en su ciudad, sino que se los han enviado desde Estados Unidos o se los han enviado desde París, porque el fenómeno es así. La globalización es lo que hace que la chaqueta que yo llevo ahora mismo puesta se ha fabricado en Asia y yo la he podido comprar en América. Y ese es un fenómeno maravilloso. Cuestión aparte es la agenda globalista. La agenda globalista, aunque por supuesto hay gente que es muy imaginativa y tiende a disparatar, es una agenda cuyos defensores siempre han reconocido que existía. Es interesante que, por ejemplo, en las memorias de David Rockefeller, que tiene páginas muy interesantes y otras muy aburridas, pero quizá en el capítulo más interesante, él dice, se nos ha acusado a mí y a mi familia de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y en favor de una cábala de financieros y de intelectuales que persiguen un nuevo mundo, un nuevo orden global. Y entonces, y él dice, se nos ha acusado, y dice a continuación, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y el resto del capítulo de sus memorias, Rockefeller lo dedica a insistir en que las naciones-estado ya no tienen sentido, la época de las naciones-estado pasó y se terminó, y la única salida es ir hacia un nuevo orden mundial en el cual entidades supranacionales están por encima de las naciones, aunque esas entidades supranacionales no las ha elegido nadie, no tienen ninguna legitimidad democrática ni cosa parecida. Y él narra entre esas entidades en las que él ha intervenido, pues la Trilateral, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, que son entidades por encima de los países que aspiran a que finalmente haya un solo gobierno mundial y, bueno, pues de alguna manera las naciones que conocemos hoy en día sean simples protectorados de ese gran gobierno mundial. Esa es la agenda globalista y es una agenda que ha defendido lo mismo Rockefeller que George Soros o que los últimos pontífices desde Juan XXIII, que han hecho continuamente referencias a la necesidad de un gobierno supranacional. Otra cuestión es que los fieles católicos se hayan enterado de ello, pero en los documentos pontificios hay una insistencia y no es algo que viene del Papa Francisco, aparece también en Juan Pablo II, en Juan XXIII, en Benedicto XVI, de abogar por un gobierno supranacional que se ocupe de solucionar lo que supuestamente las naciones son incapaces de abordar. Muy interesante. Ahora, ¿cuál es el contenido entonces? Si estamos desprovistos de estas ideologías tradicionales, usted me menciona esta agenda globalista, de la cual hace una correcta, creo, desde mi perspectiva, distinción con la globalización. ¿Cuál es el contenido ideológico de este globalismo y cuál sería su contraparte? Bueno, vamos a ver, el contenido más que ideológico es un contenido práctico. Es decir, nosotros tenemos una meta que se define por la necesidad de que reconozcamos que las naciones no tienen sentido, es decir, la nación ya es una entidad inútil, sin capacidad para solucionar nada, y entonces, aunque permitamos que las naciones sigan existiendo, lo que tenemos que crear finalmente es una supraestructura de supragobierno, de nuevo orden mundial, que sea el que dicte a las naciones lo que tienen que hacer. ¿Esto qué implica en términos prácticos? Porque, claro, cuando empiezan hablando de que todo el mundo va a tener agua potable, todo el mundo va a ser sano, etcétera, todo esto suena de maravilla, obviamente. Pero esto finalmente tiene una serie de dogmas que son muy claros, que llevan a ese control mundial que hace que las ambiciones de un Hitler o de un Stalin pues nos parezcan modestas por comparación. Bueno, primero vamos a ir a una reducción drástica de la población del planeta.
Es decir, nosotros tenemos que reducir la población del planeta. Esto se ha repetido en multitud de ocasiones. El Club de Roma surge con un libro que se llama Los límites del crecimiento, donde ya te dice que efectivamente aquí no se puede crecer más, hay que reducir drásticamente la población, y eso lo vamos a hacer siguiendo una serie de pasos. Lo vamos a hacer, por ejemplo, mediante la legalización universal del aborto. Esto puede que alguien piense que no influirá tanto, pero desde los años 80 hasta acá, el número de vidas que han desaparecido en los abortorios supera los 1.400 millones. Estamos hablando de la población de toda la República Popular China. Y eso siendo ilegal en la mayoría del mundo. Es decir, era legal pues en algunos países de Europa Occidental, en algunos países de Europa Oriental, en Estados Unidos, y se acabó. El resto del mundo no tenía esa legislación y nos hemos llevado por delante 1.400 millones de vidas. Cuando esto sea universal, incluya África, Hispanoamérica, etcétera, podemos reducir con más rapidez la población mundial. En parte por el aborto, en parte por las nuevas leyes de eutanasia que se están implementando. La última ley que, aprovechando el coronavirus, ha impulsado el gobierno español de eutanasia, no solo va a permitir acabar con las vidas que están en una fase terminal o con enfermedades incurables, sino que incluye todo tipo de minusvalía física o psíquica. Es decir, yo como miope podría ser candidato a la ley de eutanasia, y incluye también las enfermedades crónicas. Una persona que tenga una diabetes, una artrosis, etcétera, podría ser candidato a la eutanasia. La tercera forma de reducción es impulsar sobre todo formas de pareja que son estériles, como es por ejemplo el matrimonio homosexual. Claro. Uno puede pensar lo que quiera sobre la homosexualidad, pero es indudable que si la especie humana fuera al 100% homosexual, nos extinguiríamos. Eso no tiene discusión alguna. Entonces, nuestra primera meta, por supuesto, es reducir la población, porque creemos que efectivamente hay miles de millones de personas que sobran en este planeta y vamos a ir vaciando el planeta. La segunda meta, que es enormemente importante, es la meta del control de la economía. Es decir, nosotros no queremos economías independientes, economías soberanas, economías nacionales. Queremos controlar la economía. Y uno de los instrumentos para el control de la economía, aparte de las regulaciones internacionales, etcétera, es lo que yo denomino la calentología. Es decir, vamos a llegar a una situación en la que finalmente decidimos quién se desarrolla o no. Y entonces, de pronto, Perú o Argentina o Colombia considera que necesita desarrollar ciertas industrias y va a haber una autoridad supranacional que le va a decir, pues ni lo sueñe usted, porque eso calienta mucho el planeta y el planeta no se puede calentar más de lo que se está calentando, de modo que le vamos a reducir a la miseria. Pero, hombre, se lo vendemos como que mantenemos el planeta verde y más fresquito, ¿no? Por supuesto, le vamos a ocultar que conocemos al menos 3 periodos de la historia universal en que el planeta estuvo más caliente que ahora. Uno fue en plena Edad Media, otro fue en el siglo I antes de Cristo, en la época de Julio César, otro fue en el siglo XIII antes de Cristo, en la época de la Guerra de Troya. Y obviamente en ninguno de esos 3 periodos el calentamiento, que era superior al actual, pudo proceder de la acción humana, de las fábricas, de los automóviles o cosa parecida. A menos que descubramos que en la Guerra de Troya, en vez de con carros de caballos, pues iban con carros de combate que funcionaban con gasolina. Pero yo veo esto difícil desde un punto de vista histórico y arqueológico. Junto con lo que es esa disminución de la población y ese control de la economía en todo el mundo, nosotros vamos a decidir qué se explota, quién se desarrolla, quién se mantiene en la miseria, etcétera, etcétera. Vamos a intentar acabar también con lo que son las identidades religiosas, perdón, las identidades nacionales, las identidades culturales. Y eso lo vamos a hacer mediante movimientos migratorios masivos. Esto es algo que ya estaba contemplado en los años 20, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
que no se pudo llevar a cabo en Europa fundamentalmente porque estalló una Segunda Guerra Mundial, pero que ya en los años 50 en Europa empieza a trabajarse con esa idea. Es decir, aquí vamos a ir suprimiendo fronteras de tal manera que la población europea deje de ser europea y sea una población euroafricana, por llamarlo de alguna manera, o euroafricano oriental, ¿no? Y, por supuesto, ese es un fenómeno que vamos a llevar a cabo en otros lugares, donde al final el que llega puede que quiera ganarse la vida, pero realmente no va a acabar asimilándose a esa cultura, vamos a destruir la idea de la cultura y de la identidad de carácter nacional. Yo creo que finalmente el último paso, junto con el control de la economía, de las fronteras, el destripamiento, el desmembramiento de los estados, la reducción de la población, pues es posible que en algún momento acabe instituyendo algún tipo de dogma común para todo el planeta, porque ya estamos en una fase en que discutir, por ejemplo, las migraciones se equipara con la herejía. Si uno discute en un momento determinado la ideología de género, se ha convertido en un hereje. Si a uno no se le ocurre abrazar las tesis del calentamiento global, pues verdaderamente también ha incurrido en la herejía, y en ese sentido vamos haciendo que el mundo avance en la dirección que queremos, donde es cierto, los países puede que conserven su nombre, puede que conserven las elecciones, puede que tengan partidos políticos, pero al final las grandes decisiones se van a tomar desde fuera y nos va a dar igual exactamente quién gobierne. Van a tener una cierta autonomía interna, pues por ejemplo, para cambiar las leyes de tráfico, cosas de ese tipo. Pero en términos de lo que es la gran política educativa, de familia, económica, etcétera, eso lo vamos a decidir desde fuera. Perfecto. O sea, es una situación entonces bastante compleja, ¿no? Lo que se está viniendo entonces es literalmente la destrucción del mundo que conocemos,